Cada uno de nosotros nos habla a través de los siervos, a través de lo que estamos aquí, soltando una palabra del Señor, ya sea en la calle, ya sea en una prédica, ya sea escuchando una alabanza. Siempre tenemos que estar prestos y con nuestros oídos espirituales abiertos. Porque en ese momento Dios te quiere bendecir, pero si no estamos atentos a lo que el Señor nos quiere hablar, no vamos a recibir esas bendiciones. Y más de una vez habrá pensado, habrá dicho, yo fui uno de ellos, ¿por qué la gente le va tan bien y yo sigo en el mismo lugar? Si yo vengo a la iglesia, si yo oro, si yo cumplo con lo que el Señor me pide constantemente, predico, salgo a evangelizar, oro por aquellos enfermos, oro por los que no están. Sin embargo, las bendiciones no llegan a mí. Pero si yo no tengo esa común unión, esa intimidad con el Señor, de que simplemente no leo su palabra, porque este es el libro de la vida. Este es el libro que nos marca nuestro camino, a todos. Sin esto nosotros no podemos seguir. Si vamos por nuestros propios rumbos, vamos a caer. La palabra del Señor no está simplemente para escuchar lo bueno y bonito, sino para cumplirlas. Y quiero marcarle un par de puntos más. Mire lo que dice Lucas 11, 27 y 28. Mientras le decían estas cosas, una mujer entró en la multitud levantando la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaste. Y le dijo el Señor Jesús: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. ¿Cuánto estamos guardando la palabra de Dios? Todos los martes, todos los jueves, todos los domingos y cada día de nuestras vidas en esta tierra. ¿Estamos atesorando lo que el Señor nos suelta? ¿Estamos atesorando esa palabra que el Señor nos está dando constantemente para que podamos escuchar esa voz de Dios? Para cuando nosotros tengamos ese momento donde pensamos que nos vamos a caer, esa palabra nos levante, nos dé fuerza, nos dé fortaleza. ¿Estamos atesorando esa palabra? ¿Estamos aprendiendo a escuchar lo que el Señor nos quiere decir en este día? Si yo le pregunto a usted, ¿cuál fue la promesa o la palabra? Vamos a ir más sencillo. ¿Cuál fue la palabra que hoy te soltó el Señor para vos? ¿Cuál fue lo que el Espíritu te movió en el corazón y te dijo: quiero que hagas esto? A mí me dijo: soltá la palabra. Perdón, mejor dicho, como tal cual me lo dijo en la Escritura: predica la palabra. Y eso es lo que estoy haciendo, predicando la palabra. Cuando nosotros estamos atentos con nuestros oídos, prestos para que el Señor nos hable, créame que las bendiciones van a llegar a nuestras vidas. Mire, si queremos que las bendiciones se desaten sobre nuestras vidas, se expandan, entonces vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lo vamos a hacer con ánimo y prestando todo nuestro amor, todo nuestro interés, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría. Hacerlo para que se nos abran las puertas de bendición. Mire lo que hace el Señor simplemente con que usted aprenda a escuchar. Ya está soltando esas bendiciones, simplemente cuando escuchamos la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra y la empezamos a poner por obra, usted tiene que empezar a cosechar lo que un día sembró. No va a sembrar flores si usted sembró odio. No va a sembrar cosas lindas. Lo que usted cosecha hoy es lo que va a sembrar mañana. Vamos a sembrar amor, vamos a sembrar palabra sobre cada corazón de aquellos que hoy están necesitando y que puedan escucharla. Cuando nosotros empezamos a hacer esas cosas y empezamos a rendir, a derramar nuestro corazón delante de Él, Él nos bendice. Por eso está en la obediencia, está esa bendición. Es una palabra muy, vamos a usarlo como lo usan los jóvenes hoy, está requemado ya. La escuché tantas veces que ya creo que ni hace efecto eso. No, sí hace efecto. La palabra de Dios sigue vigente hasta que Él venga. Amén. Segundo punto. Vamos a cumplirla. De ahí viene lo hermoso. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es ponerla por obra. ¿Es difícil? Dígamelo a mí. Que una cosa es decir, en más, le voy a contar un pequeño secretito. Digo pequeño secretito porque fue lo que a mí me marcó en la vida para decir, tengo que vivir lo que predico. Es imposible que yo no pueda predicar sin que yo lo haya vivido.
Y tenía lastimosamente esa mala manera de predicar algo que nunca viví. O sea, yo no puedo hablar de fe si yo nunca tuve fe. Y mire que me he dado la cabeza contra la pared pero tantas veces, que hoy le predico según la obediencia que yo tengo. Y que cada uno de ustedes tienen, porque cada uno sabe lo que hay en su corazón. Y el Señor más. Si yo le digo, usted está leyendo la palabra, todos me van a decir amén. Yo también lo digo. Pero una cosa es decirlo de acá y otra cosa es de la puerta para afuera. Nuestra conducta es distinta, nuestra manera de hablar es distinta, nuestro corazón a veces, y siempre me inquieta, no sé por qué, somos distintos. No somos honestos delante del Señor. Aparentamos algo que no somos. Y es horrible. Tenemos que, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, todo lo que se predique, todo lo que nosotros recibimos de palabra, cumplirla. Ponerla por obra. Para que todos aquellos que nos ven digan, yo quiero lo que ese hermano, esa hermana, ese siervo, esa sierva tienen, pero no con envidia, sino con amor real. Oremos por cada uno de esos hombres, esas mujeres, los jóvenes. Recién mientras estábamos alabando al Señor, pasaban jóvenes y simplemente me salió, Dios te bendiga y te guarde. ¿Por qué lo dije? Porque tenía un cigarrillo llamado marihuana y eran un grupo de 5 aproximadamente y se empezaron a reír de cómo danzaban las chicas, de cómo tocaban y hasta que yo, lo que estaba ahí afuera, aplaudiendo, cantando y alabando. No aplaudo para que me miren, lo aplaudo porque siento el gozo de mi Señor, del Dios que yo le sirvo, al Dios que yo amo, al Dios que a mí me rescató y me salvó. Simplemente le dije, Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Es por ello que si yo tengo que predicarle, le voy a predicar, le voy a cumplir. Pero para que se pueda cumplir y empezar a recibir esas bendiciones, tenemos que obedecerla. Primero, escuchar. Segundo. Tercero. Están acá. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que está prestando atención. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 17 al 19. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces a nosotros nos cuesta cumplir lo que la palabra nos dice a nosotros. Pero Él es el mejor ejemplo que podemos tener. Él, a pesar de que lo injuriaban, lo señalaban, lo maltrataban, lo insultaban y vaya a saber cuántas cosas más, Él cumplió con cada una de ellas. Pero esto fue lo que a mí me tocó en el corazón. Y dice, no pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. He venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para cumplirlas. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, o sea, de la palabra, hasta que todo se haya cumplido. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. ¿Quiere saber lo que significa abrogar? Porque le voy a empezar a traer enseñanzas de esta manera también, para que hay palabras que no conocemos, usted las pueda entender. El término abrogar significa anular, revocar, derogar, invalidar o cancelar. Dios no vino a hacer eso, vino para cumplir lo que el Señor lo había mandado. Muchas veces nosotros no queremos orar y el Señor te pide que ores. ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Estamos cumpliendo cada vez que nos dice, levántate a la madrugada, necesito que ores por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos? Ora por ese vecino que está al costado, que vos sabés que está tomando, que tal vez está drogando, que tal vez está golpeando a su mujer, que tal vez está golpeando a sus hijos. Usted está orando por ese que lo inquieta en el corazón. Estamos obedeciendo, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos manda día a día. Eso es lo que vengo a decirte hoy. Queremos recibir las bendiciones, pero muchas veces desoímos, no escuchamos, no cumplimos y ni siquiera obedecemos. Hoy el Señor te está diciendo, quiero que me escuches, porque vas a recibir todas estas bendiciones. Quiero que cumplas
porque yo voy a cumplir cada palabra que yo te he dado, cada promesa. Obedecela, porque cada vez que vos obedeces, estás más cerca de esa vida eterna. Amén. Vamos a buscar, vamos a tratar de cada día, y no digo tratar, no lo quiero poner como imposición, pero sí que en su corazón el Espíritu Santo lo esté inquietando, y que si usted quiere esas bendiciones, que tal vez usted a la noche está sufriendo, está llorando, angustiado, sin que nadie lo vea, porque usted siente que no hay bendición en su vida. Y vuelvo a repetir, las bendiciones de las que yo estoy hablando no son materiales, son las que el Señor nos dio espiritualmente hablando. Esas bendiciones que no podemos ver, pero que sí podemos sentir dentro nuestro. Esas ganas de venir a adorarle, esas ganas de venir a alabarle, de danzar, de predicar, de adorar, de levantar nuestras manos aún cuando no tenemos fuerza. Eso es lo que el Señor te está pidiendo. ¿Amén? Amén por esa que solita dijo. Cumplamos con buena gana lo que nos demanda el Señor día a día. ¿Es difícil cumplir con lo que el Señor nos demanda? Sí. ¿Usted se acuerda de la palabra del Señor cuando en el momento más duro y creo que crucial del Señor Jesucristo, ahí en el jardín, en Getsemaní, cuando se llevó a Pedro y al otro siervo que dijeron, vamos a orar? Y ese fue un poquito más adelante y oró. Y cuando volvió, lo encontró durmiendo. Y el mismo Jesús dijo, no pudieron ni siquiera una hora orar conmigo. Levántense para que las tentaciones no entren en su vida. Y se volvió a ir a orar. Y en cada oración que fue a hacer, siempre repetía lo mismo. Padre, si puedes, pasa de esta copa. Estaba hablando Dios mismo, pero como hombre. Como usted y yo, como de carne y hueso. Sintiendo tal vez el miedo, tal vez que sabía perfectamente a lo que venía. O lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, sus palabras querían obedecerle, querían justamente cumplir con lo que el Señor ya le había mandado hacer, entregar su vida para salvación de todos nosotros. Amén. Y lo repitió una y otra, y en total 3 veces. El mejor ejemplo que tenemos para cumplir es justamente lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Si Él no hubiese dado su vida por la nuestra, imagínese lo que nos costaría a nosotros pagar ese precio. Por eso es tan importante que cada día usted entienda que el precio que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros, no lo tome a la ligera, no lo tome como un día más o una reunión más. Cada día que usted se pueda levantar, que Dios renueva su misericordia para cada uno de nosotros, es motivo de gratitud. Es motivo de exaltación, es motivo de alabanza, es motivo de decir, Señor, este es un día más, te lo entrego a ti, sabiendo que vamos a enfrentar cosas cotidianas como siempre. Vamos a tener problemas, vamos a renegar, nos vamos a enojar, nos va a pasar todo, pero siempre que sea con un corazón dispuesto para el Señor, sabiendo de que Él tiene el control de todas las cosas, todas. Usted sabe que en un tiempo, apenas vine a vivir aquí cerca de mi casa, se había empezado el caminar con el Señor Jesucristo y me encontró en un momento, como quien diría, con la vaca flaca, vamos a ponerlo así. Me habían echado hacía poco del trabajo, no tenía recursos, con mi esposa recién estábamos arrancando lo que era la panificación y todo lo que ella hacía, porque obviamente la que sabía era ella, no yo. Para mí era todo absolutamente nuevo, todo. Imagínese cómo era tratar de ayudarla a ella. Todo el peso, toda la carga se había puesto sobre ella. Con un esposo que en realidad no estaba todavía sujeto a la palabra de Dios, no estaba sujeto a todas esas cosas y encima con una carga más. Y comenzaban las clases. En ese momento creo que más de uno la habrá vivido. Bendito sea el Señor por cada vez que nosotros nos sacó de ese pozo. No tenía para comprarle los útiles. Y me encontró en una situación en donde yo, por primera vez en mi vida, lloré desconsoladamente. Y usted dirá, pero era algo material, algo que se recupera, algo que tal vez a la larga o a la corta usted inconscientemente
pero si tenés mucha familia, yo sé que ¿a qué te va a regalar una mochila? ¿A qué te puede llegar a regalar un cuaderno? ¿Una lapicera? Pero esa no era la intención era que yo poder darle. Hasta que escuché una voz en mi cabeza que me dijo, ¿por qué llorás? Créame que se me estremeció absolutamente todo. ¿Por qué llorás? Con mucha angustia, mucho acongojo, sinceramente le estoy abriendo el corazón de algo que parece simple, pero que no lo fue. ¿Por qué digo que no lo fue? Porque fui tocado por el Espíritu. Y no podía entender de que cómo estaba pasando esa situación. Si yo estaba cumpliendo en ese tiempo con lo que el Señor me pedía a mí, que era ir a la iglesia, leer su palabra, orar, y yo veía que los demás eran bendecidos, pero yo no. Y muchas veces el Señor nos va a poner en esas situaciones para ver qué nivel de fe tenemos nosotros en Él. Usted capaz que no tiene un peso en el bolsillo. A mí había alguien que me decía, sin un peso en el bolsillo, yo no salgo. Y a veces se disfruta más sin nada en el bolsillo y en el corazón que salga todo a la luz. Es mucho mejor estar sin nada que tenerlo todo. No sé si me acabo de hacer entender. Uno se sujeta a cosas materiales cuando en realidad no tenemos que depender de lo material, sino de aquel dador de la vida, aquel que lo salvó a usted. Porque si hoy nos vamos acá, ¿qué nos llevamos? ¿Qué dijo Job? Desnudo vine, desnudo me iré. Entonces disfrute cada momento, tenga o no tenga. El apóstol Pablo decía, aprendí a vivir con muchas bendiciones y sin nada. Y yo aprendí de esa manera. Aprender a que cuando nosotros cumplimos, el Señor nada nos hace faltar. ¿Todos conocen el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. Y lo tomamos simplemente de una manera materialista. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Señor, porque no me falta nada. No. Que no te falte nunca su presencia, que no le falte nunca la palabra, que no le falte nunca ese amor incondicional, esa misericordia que tiene para usted. ¿Sabe cuál es el principio de toda sabiduría?